En nuestra próxima reseña, profundizaremos en las 10 ideas principales presentadas en Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres de Immanuel Kant. Esta obra fundamental en la filosofía ética explora con detalle el concepto del imperativo categórico y la profunda noción del deber moral. Dentro de las páginas de este texto seminal, las ideas de Kant resuenan con fuerza, moldeando nuestra comprensión de los principios éticos. Desentrañaremos un marco en el cual el imperativo categórico sirve como una guía inquebrantable, orientando las acciones a través de la universalidad y enfatizando la importancia inherente de la autonomía racional. El énfasis de Kant en actuar por deber, junto con su enfoque deontológico, desafía los principios establecidos de la ética consecuencialista. Al embarcarnos en esta reseña, nos encontraremos con la visión de Kant de una comunidad unida gobernada por valores morales compartidos, una visión que sigue avivando conversaciones sobre la filosofía ética. Antes de empezar, si encuentras este contenido valioso, por favor presiona el botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo. Realmente nos ayuda a crecer. Ahora, comencemos. 1. Imperativo categórico definido. La obra intelectual de Kant nos adentra en el mundo de la filosofía ética al develar el concepto del imperativo categórico. Esta profunda ley moral, que elabora minuciosamente, sirve como una brújula constante que guía las acciones humanas sin titubeos. Su universalidad e incondicionalidad la convierten en un faro del razonamiento ético, trascendiendo perspectivas e inclinaciones individuales. Kant afirma que este imperativo obtiene su fortaleza de principios racionales, rechazando sesgos y caprichos subjetivos. El énfasis de Kant en la universalidad del imperativo categórico fomenta un sentido de equidad, exigiendo que las acciones estén fundamentadas en principios que puedan aplicarse consistentemente en toda la humanidad. Desafía a los individuos a evaluar sus intenciones y máximas con escrutinio máximo. Al ubicar la racionalidad en el timón, Kant proporciona una sólida base para las discusiones morales, incitándonos a navegar el complejo panorama del bien y el mal a través del razonamiento objetivo. Así, la exposición de Kant genera un discurso duradero sobre la filosofía moral, recordándonos la importancia temporal de los principios racionales para guiar nuestras elecciones éticas. 2. Universalidad. La exploración ética de Kant se profundiza al introducir el principio de la universalidad. Este concepto fundamental insiste en que el tejido moral de una acción reside en su capacidad para soportar una aplicación universal sin contradicciones. Kant sostiene que para que una acción sea moralmente aceptable, uno debe imaginar un mundo en el que todos sigan el mismo principio sin encontrar inconsistencias lógicas. Al establecer este criterio riguroso, Kant nos insta a escrutar nuestras intenciones y máximas antes de actuar. Nos desafía a elevarnos por encima de los prejuicios personales y a examinar si el principio detrás de nuestras acciones puede resistir la prueba de la universalidad. Al hacerlo, Kant construye un marco sólido para la toma de decisiones morales, donde la prueba de fuego es la coherencia de nuestras máximas en toda la humanidad. El principio de universalidad de Kant actúa como una brújula, guiando a los pensadores éticos a navegar las aguas intrincadas de los dilemas morales. Nos invita a reflexionar no solo sobre las consecuencias inmediatas de nuestras acciones, sino también sobre su viabilidad ética a una escala universal y grandiosa. A través de este principio, Kant eleva el discurso de la ética, urgiéndonos a contemplar la consistencia inherente y la equidad de nuestras elecciones morales. 3. Fines y medios. La filosofía ética de Kant da un giro profundo al adentrarse en la dicotomía de fines y medios. En esta exploración crucial, ilumina la distinción entre considerar a los individuos como meros instrumentos para alcanzar un objetivo y reconocerlos como entidades inherentemente valiosas. Kant enfatiza ardientemente que es nuestro deber moral honrar la dignidad intrínseca de cada individuo. Al enmarcar esta distinción, Kant nos insta a trascender las relaciones transaccionales y ver a cada persona como un fin en sí misma. Este concepto resuena con el principio de tratar a los demás como deseamos ser tratados. Nos pone la responsabilidad de reconocer el valor de los demás, apreciando su autonomía y capacidad racional.
El énfasis de Kant en el respeto a la dignidad de los individuos resuena en todo el discurso ético. Nos desafía a navegar por paisajes morales complejos al considerar el impacto de nuestras acciones en el bienestar y la autonomía de los demás. Este principio no solo moldea las interacciones interpersonales, sino que también sirve como piedra angular de las normas sociales y la búsqueda de la justicia. 4. Autonomía y racionalidad. La construcción filosófica de Kant adquiere una mayor profundidad al exponer los conceptos fundamentales de autonomía y racionalidad. En esta exploración crucial, Kant subraya la autonomía individual y la racionalidad como el cimiento sobre el cual se erige la moralidad. Sostiene que los seres racionales poseen la capacidad única de comprender y alinearse con principios morales, distinguiéndose así de meros agentes impulsados por instintos o impulsos. La celebración de Kant de la autonomía destaca la responsabilidad que los individuos tienen por sus acciones. Argumenta que a través del pensamiento racional, las personas pueden trascender deseos básicos y tomar decisiones éticas que respalden principios universales. Este énfasis en la racionalidad se entrelaza con su noción previa del imperativo categórico, impulsando acciones morales guiadas por principios en lugar de emociones fugaces. Al acentuar el papel de la autonomía y la racionalidad, Kant enmarca la moralidad como un producto de la contemplación deliberada y la toma de decisiones intencional. Esta perspectiva no solo realza la importancia de la agencia humana, sino que también subraya el imperativo moral de participar en consideraciones éticas reflexivas y razonadas. A través de esta lente, Kant enciende un discurso que perdura como un principio fundamental en la filosofía ética. 5. Buena voluntad. El marco ético de Kant alcanza su cenit con el concepto de la buena voluntad. En esta exploración cumbre, Kant cristaliza la noción de que la cúspide moral se alcanza cuando las acciones son impulsadas por la intención de hacer lo que es éticamente correcto. Él enfatiza que la esencia del valor moral no radica en los resultados, deseos o incluso circunstancias, sino en la pureza de la intención. Al celebrar la buena voluntad, Kant presenta un estándar inquebrantable con el cual se pueden medir las acciones morales. Desafía el atractivo del interés propio y los elogios externos, dirigiendo nuestra atención hacia la brújula interna de la intención ética. La proposición de Kant nos insta a desvincular las acciones de las motivaciones impulsadas por el ego y a abrazar un llamado superior basado en principios universales. El concepto de la buena voluntad transforma el panorama de la filosofía moral al redirigir nuestra atención desde los resultados hasta las raíces mismas de nuestras intenciones. Nos invita a reflexionar sobre la autenticidad de nuestros motivos, fomentando acciones que emanan de un genuino deseo de defender principios éticos. A través de este énfasis, Kant refuerza la noción perdurable de que la verdadera moralidad es un testimonio de la nobleza del espíritu humano, guiada por el faro inquebrantable de la buena voluntad. 6. Deberes morales. El tapiz ético de Kant se expande al delinear un espectro de deberes morales. En esta exploración integral, Kant subraya la naturaleza multifacética de las obligaciones éticas que moldean las interacciones humanas y la armonía social. El primer trazo de Kant en este lienzo revela el deber hacia uno mismo, un llamado a la automejora. Argumenta que los individuos tienen la responsabilidad de cultivar sus propias capacidades racionales, fomentando el crecimiento personal y la iluminación. Este desarrollo personal, sostiene, contribuye a la capacidad de interactuar significativamente con los demás y el mundo. Un segundo trazo resalta el deber hacia los demás, un imperativo de brindar asistencia y compasión a los seres humanos. La arquitectura ética de Kant nos insta a reconocer el valor intrínseco en cada persona y a actuar con empatía y cuidado. Finalmente, Kant enfatiza el deber hacia la sociedad a través de la adherencia a leyes y normas sociales. Aboga por un pacto colectivo en el que los seres racionales coexistan armoniosamente al obedecer reglas que aseguren el orden y la equidad. La exposición de Kant de estos deberes morales entrelaza el crecimiento individual, la armonía comunal y la conducta ética. Presenta un mosaico de responsabilidades que contribuyen colectivamente a una sociedad justa e iluminada.
Al delinear estas obligaciones, Kant nos dota de una comprensión holística de la acción ética, inspirándonos a abrazar nuestros roles como guardianes del desarrollo personal, el bienestar comunitario y el orden social. 7. Actuar por deber. La visión ética de Kant se profundiza al subrayar la importancia de la motivación detrás de las acciones. En esta exploración profunda, Kant postula que la verdadera esencia de las acciones morales reside en la intención de cumplir con el deber, independientemente de los deseos personales o ganancias. Kant desafía la noción de que las acciones impulsadas por inclinación, emociones o incluso interés propio puedan considerarse moralmente loables. En su lugar, eleva las acciones que surgen de un sentido de deber, acciones impulsadas por un compromiso de mantener principios éticos. Al situar el deber en el centro de las consideraciones morales, Kant transforma la naturaleza misma del discurso ético. Este énfasis en actuar por deber invita a las personas a trascender el atractivo de la gratificación inmediata y las motivaciones centradas en uno mismo. Nos incita a abrazar un llamado ético más elevado, donde la búsqueda de lo que es correcto tiene prioridad sobre la ganancia personal. La proposición de Kant redefine la virtud al resaltar la nobleza en alinear las acciones con principios morales objetivos, estableciendo un profundo punto de referencia para evaluar el valor moral de nuestras elecciones. A través de esta perspectiva, Kant aboga por un cambio de paradigma, un alejamiento de las acciones egoístas hacia un reino de comportamiento consciente y orientado por el deber. Nos invita a examinar la verdadera fuente de nuestras acciones, fomentando un cambio transformador hacia un paisaje ético enraizado en el compromiso inquebrantable con el deber y los principios morales. 8. Mérito moral. La exploración de la filosofía moral por parte de Kant alcanza su cenit al develar el concepto de mérito moral. En esta revelación crucial, Kant sostiene que el valor intrínseco de una acción se deriva de la intención detrás de ella, en lugar de los resultados que produce. Afirma que las acciones emprendidas por un sentido de deber poseen un mérito moral único que trasciende las mareas fluctuantes del éxito o el fracaso. La crítica de Kant a las acciones impulsadas por el interés propio desafía las teorías éticas convencionales que se basan únicamente en los resultados de las acciones. Al enfatizar la primacía de las acciones motivadas por el deber, Kant desplaza el enfoque hacia las motivaciones que guían el comportamiento humano. Sostiene que las acciones motivadas por principios morales genuinos reflejan un nivel más alto de madurez ética. A través de esta perspectiva, Kant remodela nuestra comprensión de la evaluación moral, instándonos a escrutar no solo las consecuencias externas, sino también la brújula moral interna que dirige nuestras elecciones. Su afirmación engendra una apreciación profunda por la profundidad del carácter que emerge cuando las personas actúan guiadas por principios inquebrantables, anunciando un cambio de paradigma en el discurso ético. 9. Ética deontológica. El marco ético de Kant adopta una forma distintiva conocida como ética deontológica, un concepto que contrasta fuertemente con las teorías consecuencialistas. En esta exploración crucial, Kant aparta el foco de atención de los resultados de las acciones y lo redirige hacia la naturaleza inherente de esas acciones mismas. La perspectiva deontológica de Kant se centra en el deber moral de seguir ciertos principios, independientemente de los resultados potenciales. Sostiene que la corrección o incorrección de una acción se determina por los principios que la gobiernan, en lugar de las consecuencias que podría tener. Este enfoque subraya la importancia de seguir máximas universales y mantener normas éticas. En contraste con las teorías consecuencialistas, que evalúan la moralidad de las acciones en función de sus resultados, la ética deontológica de Kant pone el foco en la integridad de los motivos y los principios. Esta distinción enciende un debate provocador en el ámbito de la ética, desafiándonos a reflexionar sobre la esencia fundamental de nuestras acciones y orientando las discusiones éticas hacia la pregunta más amplia de qué significa actuar con integridad moral. 10. Legislación moral y el reino de los fines. La visión ética de Kant culmina en el concepto de legislación moral y la noción aspiracional de un reino de los fines. En esta revelación culminante, Kant pinta una vívida imagen de una sociedad armoniosa donde los seres racionales se unen en adherencia a la ley moral,
trascendiendo los intereses individuales en pos de la búsqueda colectiva de principios éticos. El reino de los fines de Kant refleja un ideal utópico, donde cada individuo es tanto un participante como un fin en sí mismo. Esta visión subraya el respeto mutuo que surge cuando cada persona reconoce el valor inherente de los demás. Envisiona una comunidad gobernada por valores morales compartidos, creando una base para la cooperación, la empatía y la coexistencia armoniosa. La legislación moral, tal como la concibe Kant, se convierte en la fuerza orientadora que da forma a esta sociedad imaginada. Surge de la capacidad de los agentes racionales para legislar de manera autónoma principios morales que guían sus acciones. El énfasis de Kant en las leyes morales autoimpuestas subraya el poder de la reflexión racional para defender valores éticos. A través del reino de los fines, Kant ofrece una perspectiva inspiradora sobre cómo las sociedades humanas pueden trascender inclinaciones egoístas y aspirar a un compromiso colectivo con principios morales. Esta noción alimenta las discusiones sobre la ética societal, motivándonos a esforzarnos por un mundo donde el respeto mutuo, los valores compartidos y la conciencia ética creen un tapiz de unidad y armonía. Fundamentación de la metafísica de las costumbres presenta la intrincada exploración de Kant en la filosofía ética, enfatizando la importancia de la racionalidad, la universalidad y el deber en la construcción de un marco para la toma de decisiones morales.